Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más Caimanes de las Finanzas, podcast que llevo tiempo sin hacer. Han sido días complicados y bueno. Eh, de lo que quería hablar aquí es de qué coño pasó en 1971. Es algo que estudiando bastante historia económica, los 100 años te vas dando cuenta, o por lo menos yo me he ido dando cuenta, de una tendencia que ha ido empezando en los 70, sobre todo en materia de desigualdad económica. Social ya es otra historia. Em, y hay una página que di con ella recientemente que básicamente te saca todas las gráficas en las que se nota una gran diferencia respecto a la tendencia los últimos 100 años prácticamente hasta 1971 y cómo ahí se disgregan muchas de estas gráficas y estadísticas. Em, a ilustrar que en 1971, aparte de otras muchas cosas, la gran noticia fue que el dólar salió del patrón oro, algo que estaba establecido desde Bretton Woods en 1945, cuando Estados Unidos se erige como hegemón mundial y básicamente pasa a tener la reserva monetaria mundial con el dólar, que estaba vaqueado por su precio en oro, y a la vez todas las monedas estaban supeditadas al dólar con su PEC. Esto en 1971 se rompe por diversos motivos, pero los principales que sobreendeudamiento de Estados Unidos, algo que no debería poder hacer, no debería poder imprimir dólares porque no tiene el oro para vaquearlo. Sin embargo, lo lleva haciendo varias décadas, sobre todo con la guerra de Vietnam y demás, y el resto de países se catan. Charles de Gaulle saca todas sus reservas de a todos sus dólares, los intercambia por oro y se lo lleva a Francia. Otros países empiezan a hacer lo mismo y ante esto, pues Nixon coge y dice a tomar por culo, salimos del patrón. La mítica historia que cuenta Ray Dalio, que él pensó que se iba a ir a la mierda el mercado y fue todo lo contrario, y que por eso hay que estudiar historia económica. Pero bueno, se sale del patrón oro y para explicar un poco el porqué del oro, en The Bitcoin Standard, el tío este que su nombre es impronunciable, explica muy bien el por qué la humanidad lleva siendo usado como método de protección de valor y de intercambio de valor. Em, Básicamente saca estadísticas, que alguna incluso creo que el stock to flow ratio, o sea, el flujo versus el stock de varias commodities. Y bueno, difiere entre dinero duro y dinero blando. Dinero blando sería algo que es muy fácil de crear más, como puede ser el papel o números en un ordenador, y el duro empiezan a ser commodities. Las commodities no es el dinero más duro que hay, pero el oro, por su stock to flow ratio, es el más duro de los elementos que se pueden encontrar porque su stock es bastante elevado durante toda la historia de la humanidad y el flujo que se va sacando de oro al año es el más bajo, es un 1,5 a un 2%. Si tienes 100 toneladas de oro, pues al año sacas dos, básicamente, es lo que dice este ratio. Pues de plata es un 5% y de otros metales va siendo cada vez más. El tema de que no haya sido otro metal es que si es más fácil de producirlo, pues va a haber empresas que lo vayan a producir solo por el mero hecho de cambiarlo, intercambiarlo por dinero y al final colapsándose esa posible moneda. Sin embargo, con el oro, que luego alguien me explique por qué casualmente el ratio de target de inflación está también en torno al 2% en todos los bancos centrales, que es algo que no he conseguido encontrar muy por ahí, pero que hilándolo con esta estadística cobra algo de sentido. Em, pero bueno, a lo que iba era a comentar esta página web, en la que salen bastantes gráficas en relación a 1971.
os recomiendo para los que estéis escuchando a partir de ahora igual que lo veáis en vídeo, o si no, que entréis en esta página más adelante y lo podáis ver. También voy a intentar describir lo mejor que pueda, pero evidentemente son imágenes y mi voz no da para tanto. La primera es entre productividad y compensación económica a los trabajadores. Se nota una correlación de la hostia desde 1948 hasta 1972 y a partir de ahí difieren en más de un 120% en lo que ha ido subiendo de más la productividad respecto a la compensación que reciben los trabajadores. En la siguiente se ve algo parecido, pero con el PIB per cápita y el salario medio deflactado por el PIB y bueno, la media de las ganancias semanales de los trabajadores. Como los salarios se llevan estancados desde eso, desde los 70, sin embargo, todo el resto de estadísticas han ido creciendo con bastante más, bueno, con bastante vigor comparado con algo que está prácticamente estancado. Luego es una gráfica de cómo el percentil más pobre, el 20 percentil más pobre, comparado con el 95 percentil más rico, y cómo llevan una correlación bastante alta hasta 1970 y luego pues eso, los más ricos se van haciendo bastante más ricos comparado con las clases medias. En la siguiente gráfica lo ilustra bastante mejor, que es el 1% más rico comparado con el 90% más pobre, como eso siempre ha estado a la par. En 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, el 90% más pobre fue ganando mucho terreno al 1% más rico. A partir de 1970 empiezan a cambiar las tendencias y ahora tiene más el 1% más rico que el 90% más pobre. Luego, la siguiente es la compensación en salario a los trabajadores, que ha ido descendiendo. Se fija en unas cuantas gráficas para esto, lo compara también con hombres negros versus hombres blancos. El, Luego lo compara de hombre y mujer y cómo el salario del hombre pues lleva eso estancado respecto al PIB per cápita en 1970. Sin embargo, el de la mujer sigue bastante correlacionado, que fue cuando, entiendo yo, empezaron a de verdad incorporarse al mercado laboral. Entonces pasaron de prácticamente no tener salario a tenerlo. Pero bueno, esto no lo he mirado con mucho detalle. Aquí algunas estadísticas más demográficas, otra gráfica de desigualdad y cómo a partir de 1900 se empieza a subir. Esta que es del libro Ray Dalio, que es brutal, porque te lo correlaciona con la era en la que empiezan los populismos políticos y cómo cuando se juntan estas dos gráficas del 90% con el 0,1% más rico, es cuando fueron las guerras mundiales y justo ahora estamos llegando a esos límites. La siguiente es una tabla con lo que valía una casa en 1971 y esto cualquiera ya se puede hacer a la idea, aunque sea Estados Unidos, pero ahora una casa en Estados Unidos no vale 25.000 dólares de media, ni el salario medio al año son 10.000, ni un coche vale 3.500, etc., etc., etc. Ahora empieza con la inflación. Hay un huevo de gráficas de cómo la inflación escala desmesuradamente justo desde 1970, que también bueno, diferentes precios, luego los glosa por electricidad, comida, todo, vamos, las casas en diferentes ciudades, la venta de casas, ahora entra un poco en el mercado inmobiliario y también se ve esa correlación, que hay una gráfica brutal de datos desde 1620 en Holanda hasta hoy y cómo la tendencia es demencial a partir de esa época, cómo se ha prácticamente triplicado el precio de la vivienda. Esta gráfica es muy ilustrativa, te lo pone por décadas en Estados Unidos cuánto cuesta con tu salario comprar una casa. Pues está en 2,3 años de salario comprar una casa en 1950, luego 2,6 1960, 2,4 1970 y de repente, pum, 3,8, 5,4 y ahora estamos desde el 2000 en 7, 7, 7. Prácticamente 7 años tienes que matarte a trabajar para comprar una casa. También eso, lo que han subido las casas comparado con lo que han subido los salarios.
el precio del oro. Por cierto, buena inversión para estos momentos. Los episodios de hiperinflación, como en el pasado no hubo tantísimos como a partir de 1970, los precios ajustados por la inflación. Esta gráfica no entiendo muy bien por qué está aquí, pero los peer review, búsquedas en Google, caídas de monedas, lo mismo. En las guerras napoleónicas se ve un pico bastante alto y luego bastante estable y de repente a partir de 1970 toma por saco. Aquí el valor de todas las monedas de los últimos 100 años y cómo se van todas al carajo, menos el oro. El número de países con crisis bancarias, lo mismo. La deuda, ahora entra en varias gráficas de deuda y os recomiendo verlas porque hay algo que asustan. Cómo a partir de ahí, básicamente, el Estado se puede endeudar. De hecho, una de las teorías que hay por ahí, creo que también de este hombre, es que, bueno, y no es tanto teoría, pero que en el momento que un imperio puede imprimir todo el dinero que quiera, puede financiar guerras infinitas. O sea, hasta que tiene mucha más cancha para tener guerras mucho más intensas de capital. No, tampoco tiene que por qué ser más largas, hubo guerras muy largas, pero no podían gastar tanto cuando su dinero era oro, porque necesitaban más oro, aunque sí que había deuda externa y algunas sofisticada y tal, pero que ahora tienen más libertad para ello. Bueno, aquí sigue con los assets de los bancos, como desde ahí también se dispararon, la bolsa, el Serial Pili Ratio, que estos son los mejores ratios para ver si estamos en una burbuja o no, las horas trabajadas versus las horas que necesitas trabajar para comprar una acción del SP 500 y cómo, pues eso, desde 1970, bueno, aquí no es tanto 1970, más bien 1990 empieza a dispararse brutal la especulación que hay en bolsa. Luego el trade deficit que tiene Estados Unidos, el resto del mundo, y esto es algo que lo habla muy bien Lynn Alden, os recomiendo mucho esa tía para macroeconomía, el, como una vez que todo el mundo requiere dólares para tener transacciones en el mundo, básicamente hay una demanda constante de dólares, entonces cómo acabas perdiendo gran parte de tu industria porque te sale más barato exportarla fuera. Y eso es un poco lo que pasó a partir de 1970 en el momento. Eso y linkeado con los petrodólares. Pero bueno, esa es otra historia que ya hemos comentado aquí alguna vez. El coste del barril nominal del petróleo, desfasado desde 1970, que también fueron las dos primeras crisis que crearon la estanflación de los 70, los tipos de interés, el uso de energía. Esta es harta porque lo discutía el otro día en el podcast con Juanjo de la energía, de cómo hay veces que es mejor medidor de la riqueza o del crecimiento del país su uso de la energía respecto al PIB. Que bueno, lo debatimos y tal, pero que como a partir de 1970 el consumo de energía mundial se ha estancado, básicamente. Aquí con los países del G7 y aquí con todas las energías. Ha habido un subidón con el carbón desde el 2000, fíjate tú qué casualidad, y aquí indicadores sociales de cómo se ha vuelto la sociedad más extremista, cómo se ha polarizado más. Aquí influyen también bastantes más factores claras de 1970. Luego los doctorados en física y en ciencias, cómo ha ido descendiendo. Los índices de crímenes son una locura y de personas encarceladas. Y bueno, hay algunas estadísticas más sociales que os recomiendo en medicina, en sanidad y demás. Y bueno, hasta aquí yo creo que el podcast sobre el oro. Muchas gracias.